Creo que va a ser mucho más fácil de utilizar y más práctico para los ciudadanos, ¿no? Ya no hay que comprar todo el recorrido completo, o los 4 tramos, por así decirlo. Vamos a utilizar, porque ahora ya está terminado el edificio, el náutico como base de partida. Además es el sitio más céntrico de la ciudad, ya hay equipamientos, ya hay servicios, ya hay terrazas, bares, en fin, también va a haber unas instalaciones de venta de billetes, con lo cual este es el centro neurálgico de la ciudad y va a ser el punto habitual de salida de los barcos. Se puede comprar no solamente el billete completo, que por supuesto siempre se puede hacer, sino tramos concretos y sobre todo reservar horas concretas. Pues vamos también a coordinarlo, sobre todo a partir del 15 de julio, en principio con el bus turístico. En cualquier caso ya hay una primera coordinación en el sentido de que ya 2 de los puertos que tenemos, tanto el de la Expo como el de aquí, el del náutico, son 2 de las paradas del circuito habitual del bus turístico. Pero sí que vamos a hacer a partir del 15 de julio, estamos trabajando en ello, una fórmula de mayor integración, porque en definitiva lo que buscamos es que no solamente lo utilicen los zaragozanos, sino que esto sea un reclamo turístico efectivamente de la ciudad, que es básicamente lo que es en todas las ciudades del mundo.